Hola a todos, sean muy bienvenidos a el episodio número 5 de nuestro interesante podcast sobre la salud nutricional. Hoy abordaremos el interesante tema de la importancia de la vigilancia y seguimiento de los requerimientos nutricionales para el crecimiento y cambios hormonales en la prevención de la obesidad y los desórdenes alimentarios en la adolescencia. Es decir, en esa importante edad de transición que va de los 10 a los 19 años de edad. Mi nombre es Ramón Betancourt, soy médico salubrista del Ministerio de Salud y para el abordaje de tan sensible e importante tema, hoy tenemos la suerte, la fortuna de contar con nosotros en este podcast con el licenciado Moisés Ortega. El licenciado Moisés Ortega es nutricionista de los distritos de Boquete, Remedios y Tolé y es miembro de la Asociación Panameña de Nutricionistas y Dietistas. Bienvenido, licenciado. Tenga usted la más cordial de las bienvenidas a nuestro programa de hoy. Y a continuación, pues, abordaremos nuestra primera pregunta para usted que hemos seleccionado y que creo que de buena manera nos sitúa en el tema que queremos tener hoy con usted. Licenciado, ¿cómo influye la alimentación en el crecimiento y desarrollo del adolescente? Como no, doctor, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, la adolescencia, como usted lo mencionó, es un proceso de transición entre la infancia y la edad adulta. En ese proceso de transición, el cuerpo transcurre por muchos cambios, lo cual va a necesitar comida necesaria, pero de calidad, para que el crecimiento y el desarrollo sea óptimo. Sabiendo esto, podemos guiarnos con el plato de la alimentación que en el MINSA lo tenemos para ofrecer, en el cual lo dividimos en 5 grupos: almidones, frutas y vegetales, carnes, lácteos y este pequeño grupo que es los aceites, grasas y azúcares. Entonces, en el crecimiento y desarrollo, cuando hay una malnutrición, el efecto de pubertad, de ese episodio de pubertad, se puede hacer más lento. Pero si hay una sobrealimentación, la pubertad, estudios hablan de que se puede acelerar lo que es el proceso de la pubertad. Se puede hacer entre los 9 y 10 años, un poco antes, a la edad promedio. En el desarrollo y crecimiento mental, cognitivo, una malnutrición o la falta de alimentos hace que haya una pérdida de masa cerebral, lo cual va a influir en el estado cognitivo del paciente. También se ve muy afectado por el exceso consumo de grasas y azúcares. Va a afectar también la parte cerebral, de ese crecimiento cerebral del adolescente. Muy bien, licenciado. Creo que su respuesta ha sido muy amplia, muy completa y creo que nos ilustra, nos ilumina a todos sobre este camino tan importante de la nutrición en estas edades incipientes de la vida. Licenciado, nos quedan algunas dudas. ¿Qué nutrientes son indispensables para el buen funcionamiento del cerebro en esta etapa? Bueno, es muy acertada e interesante esa pregunta porque desde un inicio de la vida necesitamos componentes como los macronutrientes y micronutrientes. Entre los macros podemos mencionar por ahí las grasas, carbohidratos y proteínas, haciendo un poquito de énfasis en el aporte proteico para aumentar o ayudar a ese crecimiento. Los estudios hablan de que entre a 0.8 gramos por kilogramo de peso a 1 gramo de kilogramo por peso es los requerimientos en cuanto a proteína. Pero yéndonos un poco más específico a los micronutrientes, puedo mencionar el hierro, mineral esencial para la producción de hemoglobina, glóbulos rojos, que van a favorecer la oxigenación del cerebro. Por ahí podemos mencionar también lo que es las vitaminas del complejo B, B1, B6, ácido fólico, B12, que van a ayudar a la producción de neurotransmisores en esta etapa. También lo que es el zinc, podemos ayudar a mejorar la concentración y aprendizaje de los adolescentes. Importante también el consumo de vitamina D.
Es importante porque va a protegernos esas células cerebrales y por ahí ayudarnos en el proceso cognitivo. Sí, definitivamente en esta etapa el proceso cognitivo va muy de la mano con todos los otros, digamos así, crecimientos que está teniendo el individuo. Hay conductas en el adolescente mediadas por cuestiones de moda, por cuestiones sociales, y sí nos gustaría, de pronto, licenciado, un poco para ilustrar a esa masa adolescente que es muy grande en nuestro país. ¿Qué ocurre si el adolescente deja de comer, omite comidas, ¿ya?, como es costumbre en algunos adolescentes, por cuestión del peso, por verse bien, por estar fit, como dicen, en la época un poco que se maneja el ego, sobre todo si sigue dietas extremas, por aquello, por ejemplo, del componente de la masa muscular, reducir las grasas, este tipo de cosas nos llaman a hacernos estas preguntas. Por favor, si nos puede ilustrar con la respuesta. Como no, con mucho gusto. Efectivamente, como usted lo menciona, es una etapa que la presión social influye mucho. Claro. Obviamente, hoy en día las redes sociales influyen mucho y llevan al adolescente muchas veces a omitir comida. ¿Qué sucede cuando omitimos comida? El cuerpo va a llegar a aumentar un poco el apetito, va a generar unas ganas de principalmente carbohidratos, pero ¿qué optamos o qué clase de carbohidratos optamos? Los simples, azúcares. Entonces, a medida de que pasa por mucho tiempo, digamos, entre una comida y la otra, o nos saltamos una, lo omitimos, el cuerpo va a empezar a pedirnos. ¿Qué le decimos al adolescente con respecto a los carbohidratos? Que quite las azúcares, que coma más frutas. ¿Qué le decimos? Gasta mucha energía el adolescente. Gasta mucha energía, pero depende de qué fuente alimenticia vas a obtener esa energía. Va a importar mucho de qué fuente, porque azúcares simples nos va a elevar mucho el azúcar, pero nos va a brindar ese efecto al final como de cansancio. Y los carbohidratos complejos los podemos definir complejos por el alto aporte de fibra. Podemos ver la lechuga, brócoli, habichuela, en ejemplos que tenemos aquí, que van a hacer más lento ese pico de glucosa en sangre. Yo le digo mucho al paciente como para traerlo más a tierra, ¿qué es fibra? Yo le digo, bueno, ese afrecho que cuando masticamos como que cruje, o cuando lo licuamos y colamos ese afrecho que queda ahí, ese es el aporte de fibra que lleva el alimento. Eso ayuda mucho. A otro ejemplo que utilizo mucho, cuando no consumimos fibra, digamos, el azúcar sube rápidamente por un ascensor, pero cuando hay fibra, va a subir el azúcar, pero va a subir por las escaleras, va a demorar más tiempo en alcanzar ese pico de glucosa. Muy bien, licenciado. Otra pregunta. ¿Por qué un adolescente necesita más energía que un niño o un adulto mayor? Okay. Es interesante la pregunta porque en el crecimiento, en esta etapa, hay muchos cambios hormonales que van a influir en que haya un aumento en el apetito, por ende vamos a necesitar más energía. También otro punto importante es que en esta etapa, como usted lo mencionaba anteriormente, influye mucho de que si hago ejercicio o no hago. Eso va a influir en acelerar el metabolismo e igualmente va a necesitar mucha más energía. Lo podemos utilizar como en una balanza, lo que gasto y lo que consumo. Y ahí hay que mantener el equilibrio según la necesidad. Sí. Licenciado, háblenos un poco cómo está esa relación entre la alimentación con el rendimiento académico y deportivo del adolescente. Me apasiona mucho cuando se menciona el deporte. Me gusta mucho y tiene una relación muy, muy estrecha. Pero antes de responderle, la alimentación es la que nos va a suplir de nutrientes necesarios para nuestro crecimiento. Trayendo a esto, podemos decir que en la parte académica va a ayudarnos a mejorar la concentración, el aprendizaje,
vamos a tener un mejor estado de ánimo al momento de ir a un salón de clase, a un estudio, y en la parte deportiva va a mejorar lo que es el rendimiento, la resistencia, y va a ayudar mucho en lo que es la recuperación post-entreno, post-ejercicio, y va a ayudar mucho. Finalmente, licenciado, ¿qué hábitos alimentarios ayudan a mantener niveles de energía estables durante el día? El primero que me gustaría mencionar, horarios estables de comida. Los horarios estables de comida hormonalmente nos van a regular. En esta etapa de la adolescencia, los pelados comen en desorden. A veces se van sin desayunar al colegio, llegan tarde después de clase y va variando mucho las horas. Comen muy tarde en la noche. Entonces, establecer los horarios de comida sería como el primer hábito alimentario que pudiéramos priorizar. Otro, aumentar el consumo de fruta, vegetales, cereales integrales. El panameño, nuestra costumbre es consumir mucho almidón, pero poco alimento, como le mencionaba, con altos contenidos de fibra. Sería como el segundo hábito que le pudiera mencionar. Reducir la cantidad de azúcares, simple, soda, jugo. Principalmente cuando el adolescente sale del colegio, muchas veces acalorado, con ganas de tomar algo antes de llegar a casa, quiere algo dulce, algo frío, busca un jugo, una soda. Eso va a aumentar el aporte energético en el momento que lo va a consumir y va a favorecer por ahí el aumento de peso. Y estamos evitando entonces un consumo de agua, porque la temperatura de estas bebidas reducen lo que es la sensación de sed, y también entonces limitamos mucho el consumo de agua, que sería como el otro hábito que hay que mejorar. Muy bien, pues agradecemos al licenciado Moisés que nos ha acompañado en esta entrevista que es clave para los padres, para los docentes y para el propio adolescente. Recordar siempre que la nutrición no es una cuestión solamente de estética, licenciado, es también de desarrollo, de salud y de bienestar. Muchas gracias por su audiencia, por estar con nosotros, por acompañarnos, y los esperamos en el próximo capítulo de nuestro interesante podcast sobre nutrición. Salud, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego.